En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. ¿Cuánto nos ama el Señor? Por eso nos invita a acercarnos a Él, sobre todo en momentos de dificultades. Toda dificultad siempre será una carga que nosotros estamos llevando en nuestra propia vida. Por eso no tengamos miedo, no tengamos temor de acercarnos con humildad, con sencillez y con total confianza a Dios nuestro Padre. Siempre está atento a escucharnos, a acogernos, a darnos la mano y a animarnos para seguir adelante. Por eso vale la pena conocerlo cada día más y mejor. Y una de las formas en que hacemos para conocerlo es orar con la Sagrada Escritura. Estar atentos a su palabra diariamente. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este corto texto es una composición literaria y al mismo tiempo catequética. Presenta una fuerte coherencia. De hecho, quien he llamado es un publicano, es decir, un cobrador de impuestos, quien está al servicio del Imperio Romano y por lo tanto es considerado un pecador público, según la costumbre de Israel. Un enfermo que necesita sanación y solo la misericordia de Dios puede salvarlo. Y no solamente lo puede salvar a él, y lo pudo hacer, sino que también nosotros podemos ser salvos si nos seguimos poniendo constantemente en las manos de Dios nuestro Padre. La llamada de Jesús a Mateo se transforma en un don de comunión, expresado en el banquete que se ofrece en la casa del pecador. El pecado nos separa, nos divide, nos aleja a unos de otros. Pero cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, entonces nuevamente recibimos de Dios el don de comunión. La posibilidad entonces de volver a ser parte de la comunidad de la cual uno mismo se excluye por razón del pecado. Empieza uno a entrar también en comunión con las otras personas, con quienes se han roto las relaciones. Y esta comunión, nos dice el texto, se manifiesta hoy en ese banquete que Mateo ofrece en su casa, invitando al Señor Jesús. En el contexto de los capítulos 8 y 9 de San Mateo, los enfermos son más que paralíticos, leprosos, ciegos e inclusive muertos. Son aquellos que tienen necesidad de perdón de Dios
el que Jesús sella con la cena en casa de Mateo. Sentarse a la mesa a compartir el alimento con otra persona es señal de acercamiento, es señal de perdón, es señal de comunión. Dios siempre ha sido el gran incomprendido por parte de los hombres. ¿Será que hoy nosotros comprendemos cuánto Dios quiere de nosotros? ¿Comprendemos nosotros de qué manera Dios nos está hablando hoy a través de tantos acontecimientos? No solamente acontecimientos positivos para la vida humana, sino también acontecimientos negativos para tantos pueblos. Incomprendido en su actuar, en sus intenciones, en su silencio, porque el pensar de Dios no es el mismo pensar del hombre, por eso Él es el incomprendido. Incomprendido en sus exigencias y en sus leyes, porque Dios quiere para nosotros lo mejor. Dios quiere para nosotros la gracia santificante. Dios quiere para nosotros la salvación. Pero el mundo nos invita a nosotros sencillamente a alejarnos de todas las propuestas de Dios. Y en lugar de la gracia se nos propone permanecer en el pecado. En lugar de escuchar la voz de Dios, se nos propone taparnos los oídos para escuchar todas las ideas equivocadas de filósofos, psicólogos, científicos, políticos, etc. Pero la incomprensión más grande y más extraña se refiere a su misericordia. Tal vez nos quedamos acostumbrados a la antigua ley del talión que encontramos en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente. Por eso no comprendemos que Dios actúe con profunda misericordia, que salga al encuentro del más necesitado, que salga al encuentro del enfermo, que tienda la mano al necesitado, al enfermo, al que ha sido rechazado por la sociedad. No comprendemos cómo el Señor es misericordioso y siente el dolor ajeno por el pecado cometido, y entonces Él perdona, y perdona siempre, no importa cuál haya sido el pecado cometido. Solamente nos está pidiendo que nos arrepintamos del pecado y nos comprometamos a recorrer un camino de conversión. Se puede ver la incomprensión de quienes no creen en la misericordia de Dios, que tienen miedo de Dios, que tiemblan al pensar que se van a encontrar cara a cara con Él, que se mantienen alejados del mal solo por evitar su castigo. Hoy Leví, Mateo, se encuentra cara a cara con el Señor Jesús, y al encontrarse con Él, vive esa hermosa experiencia de encontrarse con la misericordia de Dios, quien lo llama, quien acepta la invitación a cenar con Él. Y a partir de ese momento, su vida cambia totalmente. Todo esto depende de una falsa educación respecto de la revelación que Jesús nos ha hecho del Padre. Jesús nos ha revelado a Dios Padre como el Padre misericordioso, el Padre asistente de todos nosotros, el Padre que está cercano, el Padre capaz de acogernos cuando hemos fallado. Pero motivados por la incomprensión, no comprendemos esta revelación del plan de Dios hecha realidad a través de su Hijo Jesucristo. También se nota la incomprensión de quienes, creyéndose cerca de Dios, no quieren que Dios sea misericordioso con el otro, con aquellos que no están cerca de Él. Por eso con frecuencia mostramos nuestro egoísmo, nuestros celos hacia aquellas personas que son capaces de sonreír, porque en su corazón reina la paz de Dios.
Es el pecado que Jesús condena en esta página del Evangelio. Cristianos encerrados en la roca de su justicia y que no hacen nada por ayudar a alguien a encontrar el camino. Piensan que la salvación es para uno solo. Y se les olvida que la salvación es para todos y que por lo tanto nuestra experiencia de fe es una experiencia para ser siempre compartida, vivida en comunidad. Estas personas de las que hablamos ahora no saben alegrarse por el retorno del hermano que rehuye en la compañía de quienes no son de los nuestros. No han comprendido el corazón de Dios amor, Padre misericordioso. Quienes viven así definitivamente no son cristianos. El verdadero cristiano no solamente ama a Dios, sino que se deja amar de Él. Y al sentirse amado por Dios y amar a Dios, es capaz de salir también al encuentro de la otra persona y amar en esa persona concretamente a Dios. Aquí hemos dicho que el amor a Dios siempre pasa por el amor al prójimo. Por eso vale la pena estar siempre con un corazón y una mente abiertos para encontrarnos con Dios en el encuentro con nuestro hermano. Oremos. Padre Dios, te rogamos por los ancianos. En la comunidad son testimonio de fe y de esperanza. Igualmente, Padre, te rogamos por la justicia en el mundo, que los pobres no sean rechazados, descartados, dejados al margen, sino que logren descubrir tu presencia misericordiosa a través de quienes les ayudan a vivir dignamente como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la Santísima Virgen María, nuestra Madre Auxiliadora, nos dé un empujoncito para que nosotros hagamos el esfuerzo de comprender cada día más y mejor lo que el Señor Dios espera y quiere de nosotros. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y los acompañe siempre. Amén.